Hola, hola, preciosuras. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, un espacio creado con mucho amor para compartir experiencias, reflexiones y por supuesto un poquito de locura. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para una historia que he guardado en mi corazón durante mucho tiempo, una historia que para ser honesta, me da un poquito de vértigo compartir, pero que siento que es el momento perfecto para que salga a la luz. Hoy, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem Bürsin. El actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus series, de sus películas, ni de sus portadas de revista. Hoy, vamos a hablar de cómo Kerem Bürsin cambió mi vida. Y ojo, no estoy exagerando. Esto no es un clickbait barato para conseguir vistas. De verdad, su existencia, su trabajo, su forma de ser, impactó mi vida de una manera que jamás imaginé. Antes de que me tiren tomates virtuales, déjenme aclarar que no lo conozco personalmente. No he tenido la suerte de cruzarme con él en la calle, ni de charlar en un café. Mi conexión con Kerem es puramente a través de su trabajo y de lo que he podido aprender de él a través de entrevistas, redes sociales y, sobre todo, a través de las historias que ha contado. Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita, porque esta historia es un poquito larga, pero prometo que vale la pena. Y por cierto, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me hace mucha ilusión tenerte en esta comunidad. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre habrá algo interesante, divertido y a veces un poquito loco como yo. Ahora sí, vamos a la historia. Para entender cómo Kerem Bürsin cambió mi vida, tengo que remontarme a un momento bastante oscuro, la verdad. Estaba en un punto de mi vida en el que me sentía completamente perdida, sin rumbo, sin motivación. Había terminado una relación larga y dolorosa, estaba estancada en un trabajo que odiaba, y sentía que mis sueños se estaban desvaneciendo poco a poco. Era como si estuviera viviendo la vida de otra persona, una vida que no era la mía. Me sentía atrapada en una rutina monótona y gris, sin ninguna chispa de alegría ni emoción. Me levantaba cada mañana con la misma sensación de vacío, de que me faltaba algo, de que no estaba aprovechando mi potencial. Y lo peor de todo es que no sabía cómo salir de ese agujero. Intentaba buscar soluciones, pero me sentía tan abrumada que terminaba rindiéndome. Era un bucle infinito de desilusión, un remolino que me arrastraba cada vez más al fondo. Ese punto bajo no fue un evento aislado, sino la culminación de una serie de acontecimientos que me habían minado la moral. La relación que mencioné antes, una relación de 5 años que creía que sería para siempre, terminó de la peor manera posible, con mentiras, engaños y una traición que me dejó completamente devastada. Me sentía como si hubieran arrancado una parte de mí, como si me hubieran quitado el aire que respiraba. A eso se sumaba el trabajo, un trabajo de oficina que acepté por necesidad, pero que odiaba con cada célula de mi ser. Era un trabajo repetitivo, aburrido y sin ningún tipo de desafío. Me sentía como un robot, programada para realizar tareas sin sentido. Mi creatividad se marchitaba, mi espíritu se apagaba, y cada día que pasaba en esa oficina me sentía más vacía y miserable. Y para rematar la faena, mis sueños, aquellos sueños que me habían impulsado desde niña, aquellos que me daban esperanza y motivación, parecían cada vez más lejanos e inalcanzables. Siempre había soñado con ser escritora, con contar historias, con tocar el corazón de las personas a través de mis palabras. Pero la realidad era que no había escrito nada en años. La inspiración se había esfumado, y la confianza en mí misma se había desplomado. Recuerdo que pasaba horas navegando por internet, buscando algo que me inspirara, algo que me diera un poquito de esperanza. Y fue así, de casualidad, como me topé con un vídeo de Kerem Bürsin. Era una entrevista en la que hablaba de su trayectoria, de sus dificultades para llegar a donde estaba, de sus sueños y de su filosofía de vida. No recuerdo exactamente qué medio publicó la entrevista, quizás era una plataforma de noticias turca, tal vez un canal de YouTube especializado en celebridades. Lo que sí recuerdo es que el título me llamó la atención, algo así como Kerem Bürsin, la perseverancia es la clave del éxito. Al principio, no le presté mucha atención. Pensé, otro actor guapo hablando de sí mismo. Ya saben, a veces caemos en prejuicios absurdos, y en ese momento estaba predispuesta a pensar que todos los actores eran iguales, superficiales y egocéntricos. Pero algo en su discurso me llamó la atención. Su sinceridad, su humildad, su pasión por su trabajo. Y sobre todo, su mensaje de que nunca hay que rendirse, de que siempre hay que luchar por lo que uno quiere, de que la vida es un regalo que hay que aprovechar al máximo. No era el típico discurso motivacional vacío y predecible. Había algo genuino en sus palabras, algo que resonaba conmigo a un nivel profundo. Esa entrevista fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad.
Me hizo darme cuenta de que no estaba sola, de que muchas personas pasan por momentos difíciles, de que lo importante es no perder la esperanza y seguir adelante. Me hizo recordar mis propios sueños, mis propias pasiones, mis propias metas. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación oscura y sofocante, dejando entrar aire fresco y luz. Decidí investigar más sobre Kerem Bürsin. Empecé a ver sus series, sus películas, a leer entrevistas, a seguirlo en redes sociales. Y cuanto más aprendía sobre él, más me inspiraba. No solo por su talento como actor, sino también por su personalidad, por su compromiso con causas sociales, por su forma de ser auténtica y genuina. Descubrí que había tenido que luchar mucho para llegar a donde estaba, que había enfrentado rechazos y obstáculos, pero que nunca se había rendido. Su historia me demostró que los sueños sí se pueden hacer realidad, siempre y cuando se tenga la determinación y la perseverancia necesarias. Kerem Bürsin me enseñó la importancia de ser uno mismo, de no tener miedo de mostrarse tal como se es, con defectos y virtudes. Me enseñó que la perfección no existe, que lo importante es ser auténtico y honesto. Me enseñó que no hay que conformarse con menos de lo que uno merece, que hay que luchar por lo que uno quiere, que hay que perseguir los sueños hasta alcanzarlos. Su autenticidad era contagiosa, su honestidad refrescante. En un mundo lleno de apariencias y poses, Kerem se mostraba tal cual era, sin máscaras ni artificios. Y eso, para mí, era una bocanada de aire fresco. Me inspiró a salir de mi zona de confort, a tomar riesgos, a probar cosas nuevas. Me animó a dejar mi trabajo infeliz y a buscar algo que me apasionara. Me impulsó a reconectar con mis viejas amistades, a conocer gente nueva, a explorar el mundo. Antes de descubrir a Kerem, me había encerrado en mí misma, aislándome del mundo exterior. Tenía miedo de salir, de enfrentar nuevos desafíos, de volver a sufrir. Pero su ejemplo me demostró que la vida está llena de oportunidades, que hay que arriesgarse para ganar, que el miedo es solo una barrera mental que podemos superar. Una de las cosas que más me impresionó de Kerem Bürsin es su compromiso con causas sociales. Lo he visto apoyar organizaciones que luchan contra el cambio climático, que promueven la igualdad de género, que ayudan a niños necesitados. Su activismo me inspiró a involucrarme más en mi comunidad, a hacer voluntariado, a apoyar causas que me importan. Su conciencia social era admirable, su compromiso con el planeta y con las personas inspirador. Me hizo darme cuenta de que mi vida no podía limitarse a mi propio bienestar, que tenía la responsabilidad de contribuir a un mundo mejor. Me di cuenta de que no basta con quejarse de los problemas del mundo, sino que hay que actuar, hay que hacer algo para cambiar las cosas. Y aunque sea un pequeño granito de arena, cada acción cuenta. Empecé a informarme sobre temas sociales y ambientales, a participar en actividades de voluntariado, a donar a organizaciones benéficas. Sentía que por fin, estaba haciendo algo significativo con mi vida. También me inspiró su humildad. A pesar de ser una estrella internacional, Kerem Bürsin siempre se muestra cercano, accesible y agradecido con sus fans. Nunca se le han subido los humos a la cabeza. Siempre se mantiene con los pies en la tierra. He visto vídeos de él interactuando con sus fans, firmando autógrafos, tomándose fotos, siempre con una sonrisa y una palabra amable. Su humildad era genuina, su cercanía